En el vasto y palpitante corazón de la Bahía de Todos los Santos, donde las aguas cálidas del Atlántico se rinden ante la costa ancestral de Salvador, reside una estirpe de titanes modestos, criaturas de acero y fuego cuya existencia se justifica en la danza silenciosa y brutal de la fuerza. Este no es un simple puerto, es un escenario histórico, un lugar donde las carabelas del descubrimiento una vez buscaron refugio y donde las cicatrices de la historia son tan profundas como los canales dragados. Sobre las colinas el colorido barroco del Peluriño observa en silencio la modernidad industrial de los muelles, un contraste eterno entre el pasado colonial y el presente globalizado. Aquí, en esta encrucijada de tiempos, no son los colosos que surcan los océanos, aquellos leviatanes cargados con el pulso manufacturado del mundo, los que reinan, sino sus guardianes, sus pastores, sus delicados y a la vez feroces domadores. Son los remolcadores, y entre ellos el Bitzer Saines es una leyenda susurrada en el lenguaje del óxido, el diésel y la sal. Su casco, de un rojo vibrante y desafiante, no es una mera capa de pintura, es una declaración de intenciones, una cicatriz de honor que contrasta dramáticamente con el azul profundo y a veces turbio de la bahía. Es el color de la sangre arterial, del poder contenido, de la vida que bombea en las entrañas de su sala de máquinas. Observarlo en reposo, amarrado a su muelle como un animal de presa domesticado, es un ejercicio de engaño visual. Parece pequeño, casi insignificante frente a la inmensidad del puerto, con sus grúas que arañan el cielo como insectos prehistóricos y los muros de contenedores que se apilan como los bloques de una civilización ciclópea y ausente. Pero esa quietud es una mentira, una pausa cargada de una potencia latente que haría temblar los cimientos de la física si se desatara sin control. Una energía contenida que espera la llamada para imponer orden sobre el caos inherente al movimiento de masas colosales. El Svitzer Sinnes no es simplemente un barco, es un músculo, un concentrado de poder de tracción diseñado con un único y sublime propósito: mover lo inamovible. Sus entrañas albergan dos motores principales, colosos de metal que no miden su rendimiento en la velocidad que pueden alcanzar, una métrica casi irrelevante en su mundo, sino en la fuerza bruta y sostenida que pueden ejercer. Juntos generan miles de caballos de fuerza, no para galopar en la llanura oceánica, sino para tirar, empujar y rotar masas que superan las 100.000 toneladas. Esta fuerza se traduce en un concepto fundamental, casi sagrado, en el mundo de los remolcadores, el Boyard Pull, o tiro a punto fijo. Es la medida pura de su poder, la cifra que lo define. Para determinarla, el remolcador es llevado a un muelle especial, amarrado con un cabo de una resistencia descomunal a un volardo de hormigón y acero anclado en las profundidades de la tierra. Entonces, los motores se llevan a su máxima potencia y un dinamómetro mide la tensión ejercida. El agua alrededor del remolcador hierve, la estructura entera vibra como un diapasón y el cabo se tensa hasta el límite de la física. La cifra resultante, en toneladas de fuerza, es su carta de presentación. El Sinnes posee una capacidad que lo sitúa en la élite de los remolcadores portuarios. Es un número que, para el profano, no significa nada, pero para el capitán de un superpetrolero o un portacontenedores que debe negociar un canal estrecho con vientos cruzados, esa cifra es la diferencia entre una operación segura y un desastre de proporciones catastróficas. La magia de su diseño no reside únicamente en la potencia de sus motores, sino en la forma en que esa potencia es transmitida al agua. Bajo su popa, ocultos a la vista, se encuentran dos propulsores azimutales, también conocidos como Z-Drives. Estas no son hélices convencionales confinadas en un túnel o fijas tras un timón. Son unidades de propulsión completas, cada una con su propia hélice de paso variable dentro de una tobera que acelera el flujo de agua, montadas en una estructura que puede rotar 360 grados sobre su eje vertical, como el tobillo de un bailarín. Esta capacidad le confiere al remolcador una maniobrabilidad que desafía su apariencia robusta y pesada. Puede moverse lateralmente sin alterar su rumbo, frenar en seco, girar sobre su propio eje como una peonza y aplicar su fuerza en cualquier dirección con una precisión milimétrica, independientemente de la orientación de su casco. Es esta agilidad felina, combinada con su fuerza de toro, lo que le permite coreografiar el ballet de los gigantes. Mientras el gran buque es una entidad de inercia pura, un prisionero de su propia masa y de las leyes de Newton, el remolcador es el maestro del vector, el artista que pinta con líneas de fuerza sobre el lienzo del agua. La vida a bordo del Svitzer Sinnes es una sinfonía de sensaciones industriales, una inmersión total en un entorno mecánico. El aire está impregnado de una mezcla característica, casi alquímica, el olor penetrante y aceitoso del diésel quemado y sin quemar,
el aroma limpio y corrosivo de la sal marina que lo cubre todo con una fina capa cristalina, el toque metálico del acero calentado por el sol tropical de Bahía, y un sutil olor a ozono proveniente de las consolas electrónicas del puente. Todo en el barco vibra, no es un temblor, sino una resonancia constante, un zumbido de baja frecuencia que emana de la sala de máquinas y se transmite a través de cada plancha del casco, cada mamparo, cada barandilla. Es el latido del corazón del barco, un recordatorio perpetuo del poder que duerme bajo la cubierta. Un cambio en la frecuencia o la intensidad de esta vibración es un mensaje instantáneo para la tripulación. El motor está bajo más carga, los propulsores han cambiado de ángulo. Para un marinero novato, esta vibración puede ser enervante, una fuente de ansiedad sorda. Para la tripulación del Sines, es una nana, una presencia reconfortante que les dice que el barco está vivo, sano y listo para el trabajo. El puente de mando es el cerebro de esta bestia de acero. No es un espacio amplio ni lujoso, es una cápsula funcional, casi espartana, donde cada elemento ha sido diseñado para la máxima eficiencia y visibilidad. Amplios ventanales se extienden en todas direcciones, ofreciendo una panorámica de 360 grados sin apenas puntos ciegos, crucial cuando se opera a escasos centímetros de cascos de $1 millón. Las consolas no están repletas de las pantallas de radar de largo alcance de un buque mercante. En su lugar, el epicentro del control son 2 joysticks robustos y una serie de palancas que gobiernan directamente los propulsores azimutales y los cabrestantes de proa y popa. El capitán no conduce el remolcador, lo pilota como un caza. Sus manos se mueven con una economía de gestos que desmiente la complejidad de la tarea, un producto de la memoria muscular desarrollada durante miles de horas. Un leve giro de muñeca puede cambiar el ángulo de empuje en varios grados, una presión del pulgar sobre un botón puede liberar o tensar un cabo con la fuerza suficiente para detener un tren. Alrededor de estas consolas, el equipo humano opera en una coreografía de eficiencia silenciosa. Cada miembro de la tripulación conoce su papel a la perfección. El marinero de cubierta, cuya piel curtida por el sol y el viento cuenta la historia de 1000 maniobras, prepara los cabos. No son cuerdas ordinarias, son estachas de materiales sintéticos de alta tecnología, como el Dyneema, más fuertes que el acero a igual peso y con una elasticidad mínima. Su manejo es un arte y una ciencia. Un cabo mal asegurado o liberado en el momento equivocado puede convertirse en un látigo mortal, un proyectil que se retrae con una energía cinética devastadora, capaz de atravesar un mamparo de acero. El área alrededor de un cabo bajo tensión, conocida como zona de retroceso, es un lugar invisible pero letal. La comunicación es mínima, a menudo reducida a señales de mano estandarizadas o frases cortas y precisas ladradas por la radio. No hay tiempo para la cortesía superflua. La confianza es el lubricante que permite que este engranaje humano funcione sin fisuras. Cada uno confía en que el otro hará su trabajo con la misma pericia y concentración que él mismo. El puerto de Salvador, visto desde la cubierta del Sines, es un ecosistema en perpetuo movimiento. Es la puerta de entrada y salida no solo de mercancías, sino de historias. Cada contenedor que se alza en el aire, suspendido de una grúa como una ofrenda a los dioses del comercio, es un paquete de misterio. ¿Qué contiene? Componentes electrónicos de Shenzhen destinados a una fábrica en Manaos, café en grano de las fincas de Minas Gerais en ruta hacia Hamburgo, piezas de automóviles de Alemania para ser ensambladas en São Paulo o ropa de Bangladesh para las tiendas de Río de Janeiro. Cada uno es un nodo en la vasta red invisible que envuelve el planeta, una red de deseos, necesidades y trabajo humano. El remolcador es el portero de este flujo global, el facilitador silencioso que asegura que la cadena no se rompa en su eslabón más crítico, la transición entre el mar y la tierra. La historia de este oficio es tan antigua como la de los grandes barcos. Antes de los motores diésel, eran pequeñas embarcaciones de vapor, sucias y ruidosas, que echaban bocanadas de humo negro y hollín al cielo mientras sus tripulaciones sudaban en el calor infernal de las calderas. Y antes de eso, eran simples botes de remos, donde la fuerza bruta de los brazos humanos multiplicada por la palanca realizaba la misma tarea fundamental. La tecnología ha cambiado, la potencia se ha multiplicado exponencialmente, pero el principio básico sigue siendo el mismo. Una pequeña fuerza, aplicada con inteligencia y precisión, puede gobernar a una fuerza inmensamente mayor. Es una metáfora del conocimiento humano, de la palanca de Arquímedes hecha barco. El Spitzer-Senes es el descendiente directo de esos botes de remos, el pináculo de una evolución impulsada por la necesidad de mover cargas cada vez más grandes de forma más segura y eficiente. El Spitzer-Senes no solo lucha contra la inercia de los grandes buques, sino también contra los elementos.
El viento de la bahía puede ser un enemigo caprichoso, cambiando de dirección e intensidad sin previo aviso. Una ráfaga repentina puede empujar la proa de un portacontenedores de forma impredecible, convirtiendo una pared de contenedores en una vela gigantesca e incontrolable. Las corrientes de marea, el flujo y reflujo del océano dictado por la luna, añaden otra capa de complejidad, creando vectores de fuerza invisibles que deben ser anticipados y contrarrestados. El capitán del remolcador debe leer el agua, interpretando las ondas y los remolinos en la superficie, debe sentir el viento en su piel y debe interpretar el comportamiento del gran buque como si fuera un organismo vivo, con sus propias tendencias y caprichos. Debe sintetizar toda esa información en una serie de acciones precisas y continuas. Es un ajedrez tridimensional jugado en tiempo real, donde las piezas son moles de miles de toneladas y el tablero es un elemento fluido y en constante cambio. Cuando el sol del atardecer tiñe de naranja y púrpura las nubes sobre Salvador, y las luces del puerto comienzan a parpadear, creando una nueva constelación a ras de tierra, el Svitzer Sines puede que esté terminando una maniobra o esperando la llamada para la siguiente. Su trabajo no se rige por el reloj de la oficina, sino por el horario de las mareas y la logística del comercio global. En su corazón de acero y sal, no hay lugar para la vanidad. Su gloria no está en las fotografías de postal, sino en la ausencia de desastres, en el flujo ininterrumpido de barcos que entran y salen del puerto de forma segura, día tras día, noche tras noche. Es el guardián silencioso, el músculo anónimo en el brazo del comercio mundial. La pintura roja de su casco, desgastada por el roce y la sal, no es solo un color, es el testimonio de su labor. La piel de un guerrero que lucha batallas diarias sin esperar aplausos, solo la satisfacción silenciosa del deber cumplido, mientras el corazón de diésel sigue bombeando, siempre listo para la próxima danza. El diseño específico del remolcador tipo AST, Azimuth Stern Drive, como el Svitzer Sines, representa una revolución. A diferencia de los remolcadores convencionales de una sola hélice y timón, que son notoriamente ineficientes al moverse hacia atrás o de lado, el diseño AST proporciona una plataforma de fuerza omnidireccional. Cuando tira, generalmente lo hace desde su cabrestante de proa, navegando hacia atrás para tener una visión clara del buque asistido. Su casco está diseñado para ser estable en esta configuración. Cuando empuja, lo hace con su proa, que está equipada con grandes y robustas defensas de goma cilíndricas y en forma de W, diseñadas para absorber los impactos y distribuir la fuerza sobre una superficie más amplia del casco del buque asistido, evitando daños. La proa del Sines es un muro de caucho especializado, una herramienta de precisión para aplicar miles de toneladas de empuje. La hidrodinámica de su casco es una obra de arte funcional. Es corto y ancho en relación a su eslora, una configuración que maximiza la estabilidad y la palanca de giro. El fondo del casco está diseñado para optimizar el flujo de agua hacia los propulsores azimutales, asegurando que operen con la máxima eficiencia y sin cavitación, un fenómeno donde se forman burbujas de vapor por la baja presión, que al colapsar pueden dañar las hélices y reducir drásticamente el empuje. Todo desde la curvatura de una plancha de acero bajo la línea de flotación hasta la posición exacta del centro de gravedad, ha sido calculado y refinado para producir una máquina que es la encarnación de la eficiencia hidrodinámica para su propósito específico. La vida de la tripulación está intrínsecamente ligada a los ritmos de esta máquina. Sus camarotes son compactos y funcionales. La cocina, o galley, es el centro social del barco, un lugar donde se comparten comidas y conversaciones en los breves periodos de calma. Es un microcosmos de la vida marítima, una comunidad unida por el trabajo compartido y el peligro inherente. Estos hombres y mujeres desarrollan un lenguaje propio, una jerga técnica y de camaradería que sería incomprensible para un extraño. Hablan de líneas, defensas, tiro, escora y abatimiento con la naturalidad de quien describe el clima. Son los sacerdotes y cuidadores de este templo de acero. Así, el Svitzer Sines es mucho más que un simple barco. Es un sistema complejo, una simbiosis perfecta entre ingeniería y habilidad humana. Es un concentrado de historia naval, un nodo vital en la red del comercio global y un testimonio flotante de que la verdadera medida del poder no reside en el tamaño, sino en la capacidad de aplicar la fuerza con inteligencia. Su corazón de acero bombea diésel y su piel respira sal, pero su alma está forjada en la confianza, la pericia y el deber silencioso de aquellos que lo llaman su hogar. Es el rey sin corona del puerto, el gigante modesto cuya leyenda se escribe cada día en las estelas que deja sobre las aguas de la Bahía de Todos los Santos. Su presencia es una garantía, una promesa de que, sin importar cuán grande sea el leviatán que llegue del océano,
Habrá un guardián rojo esperando para guiarlo a salvo a su descanso. Y en ese acto reside una belleza profunda, una poesía de la fuerza que solo entienden quienes hablan el lenguaje del mar y el acero. La próxima vez que vea un gran barco en un puerto, recuerde la pequeña silueta roja a su sombra. Es allí donde reside el verdadero poder. Es allí donde late el corazón de la operación. Es allí donde el Svitzer Sines cumple su destino. El sol se hunde en el horizonte y el motor del remolcador ruge de nuevo. La noche es joven y otro gigante acaba de aparecer en el horizonte, esperando ser domado. El corazón de acero y sal vuelve a latir con fuerza, listo para la danza. La llamada llega como un susurro eléctrico a través del éter. Una voz tranquila y profesional que rompe la monotonía del zumbido del aire acondicionado en el puente del Svitzer Sines. Es el práctico del puerto, el piloto, ya a bordo del coloso que se aproxima. El Maersk Leo, un portacontenedores de la clase Triple-E, una bestia de 400 metros de eslora y casi 60 de manga, se encuentra en el canal de aproximación, habiendo reducido su velocidad de crucero a unos pocos nudos. Desde la distancia, su avance es imperceptible, un espejismo azul sobre la línea del horizonte. Pero su inercia es la de un planeta menor. Cientos de miles de toneladas de acero, carga y combustible moviéndose a través del agua, una fuerza cinética que si no se gestiona con una precisión absoluta podría arrasar el muelle como si fuera de cartón. El práctico, un marino veterano que conoce cada corriente y cada bajío de la bahía como la palma de su mano, es temporalmente el comandante supremo del Maersk Leo. Pero sus órdenes serían inútiles sin los músculos que están a punto de entrar en acción. Su voz por la radio no es una orden, sino el primer compás de una sinfonía. Svitzer Sines, aquí práctico del Leo. Aproximen por babor, proa con proa. Preparen para dar el primer cabo. En el puente del remolcador, el capitán, un hombre llamado Jonas, de piel curtida y ojos que han visto incontables amaneceres sobre esa misma bahía, asiente para sí mismo. No hay dramatismo en su respuesta. Recibido el Leo, Sines aproximando por babor. Con un movimiento suave y practicado, sus manos se posan sobre los controles de los propulsores azimutales. Los joysticks se sienten como una extensión de sus propios nervios. Un leve empuje hacia adelante, una sutil rotación de la muñeca derecha, y el Sines cobra vida. El rugido de los motores diésel aumenta una octava, la vibración bajo sus pies se intensifica, y el remolcador se despega del muelle con la agilidad de un insecto acuático. No hay un timón que girar, no hay una proa que deba enfilarse lentamente. El barco se mueve de costado, deslizándose sobre el agua con una gracia que contradice sus más de 500 toneladas de desplazamiento. Comienza la aproximación, la primera fase de lo que Jonas llama la danza inmóvil. Es una danza porque requiere ritmo, coordinación y una comunicación no verbal casi telepática entre los participantes. Él, su tripulación, el práctico en el puente del gigante y el capitán del otro remolcador, el Svitzer Bahía, que se acerca por la banda de estribor del portacontenedores. Pero es inmóvil porque el objetivo no es la velocidad, sino el control absoluto de un movimiento infinitesimalmente lento. El Maersk Leo no puede simplemente frenar. Sus hélices, al girar en reversa, pueden detener su avance, pero a costa de perder casi por completo la gobernabilidad, ya que el flujo de agua sobre el timón se vuelve caótico. La detención y el posicionamiento final de esa mole dependen casi por entero de las fuerzas externas que los remolcadores están a punto de aplicar. A medida que el Sines se acerca, la escala del portacontenedores se vuelve abrumadora. El casco azul del Maersk Leo se eleva desde el agua como un acantilado, una pared de acero sin fin que bloquea el horizonte. Las letras blancas del nombre del barco son más altas que una persona. Allá arriba, a más de 50 metros sobre el nivel del mar, el puente de mando es una pequeña caja de cristal, casi invisible. Desde allí el Sines debe parecer un juguete. Jonas no mira hacia arriba. Su atención está fija en la línea de flotación, en el movimiento relativo entre su proa y el casco del gigante. El agua entre los dos barcos se comprime, creando complejas interacciones hidrodinámicas. Un efecto de succión, conocido como efecto Bernoulli, tiende a atraer a los dos cascos. Un error de cálculo, un exceso de velocidad, y el remolcador podría ser absorbido y aplastado contra el muro de acero. Jonas lo contrarresta con sutiles ráfagas de sus propulsores, manteniendo una distancia precisa, bailando en el borde de las fuerzas invisibles que gobiernan los fluidos. Sines, listos para recibir cabo de proa. Resuena la voz del marinero de cubierta en el walkie-talkie de Jonas. Abajo, en la proa, dos hombres se preparan. Uno de ellos maneja una pistola lanzacabos, un dispositivo neumático que disparará una línea delgada y ligera, llamada mensajero, hacia la cubierta del portacontenedores.
El sonido es un thump sordo, y una serpentina naranja vuela por el aire, describiendo una parábola perfecta y aterrizando a los pies de la tripulación del Leleo. Es un acto de una precisión asombrosa, realizado desde una plataforma en constante movimiento hacia un objetivo también en movimiento. Una vez recibido el mensajero, la tripulación del buque grande lo utiliza para izar el verdadero cabo de remolque, una estacha del grosor de un brazo humano, cuyo extremo está firmemente anclado al cabrestante principal del Cines. Cabo firme a bordo, confirma la radio. Ahora comienza la verdadera prueba de fuerza. Jonas no aplica la tensión de golpe. Sería como intentar detener un elefante en estampida con un lazo. La tensión debe ser gradual, permitiendo que la elasticidad del cabo absorba la energía inicial. En su consola, una pantalla digital muestra la tensión en el cabo en tiempo real. La cifra comienza a subir. 5 toneladas, 10, 20. El cabo, tenso como una cuerda de piano, gime bajo el esfuerzo, y finas gotas de agua pulverizada saltan de sus fibras trenzadas. El Cines se inclina ligeramente, su casco luchando contra la fuerza inmensa que tira de él. Jonas ajusta la potencia y el ángulo de sus propulsores, no solo para tirar, sino para actuar como un ancla flotante y un timón externo para el Maersk-Leo. Su función ahora es controlar la proa del gigante, evitando que el viento o la corriente la desvíen de su trayectoria de atraque. Al mismo tiempo, en el otro lado del buque, el Svitzer Bagia está haciendo lo mismo con la popa. El práctico, desde su atalaya en el puente del Leleo, coordina la operación. Sus órdenes son breves, un lenguaje codificado de fuerza y dirección. Cines, un cuarto avante, tirando a 90 grados. Bahia, un cuarto atrás, empujando en el codaste. No necesita dar más detalles. Sabe que los capitanes de los remolcadores son maestros de su oficio, entienden la geometría de las fuerzas, la física del momento angular. Saben que al tirar de la proa hacia babor y empujar la popa hacia estribor, están induciendo un giro lento y controlado, una rotación del eje del portacontenedores para alinearlo perfectamente con el muelle. Es un proceso de una lentitud exasperante para el observador casual. El movimiento del Maersk-Leo es casi imperceptible. Se mide en centímetros por minuto. Pero en el puente del Cines la tensión es palpable. Jonas está en un estado de flujo, una concentración total donde el tiempo parece dilatarse. Sus sentidos están agudizados al máximo. No solo ve los indicadores en sus pantallas, sino que siente el barco a través de la vibración de la cubierta y la respuesta de los joysticks en sus manos. Siente la tensión del cabo como si fuera un tendón de su propio cuerpo. Anticipa las pequeñas variaciones en la deriva del gigante antes de que sean visibles, respondiendo con correcciones preventivas. Una ráfaga de viento golpea la torre de contenedores del Leleo, y la proa tiende a desviarse un par de grados. Antes de que el práctico pueda dar una nueva orden, Jonas ya ha aumentado la potencia del Cines y ha ajustado su ángulo para contrarrestar el efecto, manteniendo la tensión en el cabo constante. Es esta anticipación, esta proactividad nacida de miles de horas de experiencia, lo que separa a un buen capitán de un maestro. La comunicación con el otro remolcador es mínima pero crucial. Los dos capitanes, Jonas en el Cines y a menudo su viejo amigo a bordo del Bagia, han realizado esta danza juntos cientos, si no miles de veces. Se conocen sus barcos y conocen la Bagia. Existe entre ellos una sinergia que trasciende las palabras. A veces una simple confirmación por radio, entendido Jonas, es suficiente para coordinar una acción compleja que implica la aplicación de fuerzas opuestas y perfectamente equilibradas. Son dos manos de un mismo cirujano, realizando una operación de microcirugía a una escala monumental. A medida que se acercan al muelle, la maniobra se vuelve aún más delicada. El objetivo es que el Maersk-Leo toque los macizos de defensa del muelle con la suavidad de un beso. Un impacto demasiado fuerte podría dañar tanto el casco como la estructura del puerto. La velocidad de aproximación lateral debe ser de unos pocos centímetros por segundo. Ahora, el Cines cambia su rol. Gradualmente reduce la tensión del cabo de remolque y se reposiciona para empujar directamente contra el casco del Leleo. Es una maniobra arriesgada que requiere una sincronización perfecta. El cabo se afloja, y por un instante el control sobre la proa se reduce. En esa ventana de tiempo, Jonas debe mover su remolcador desde una posición de tiro a una de empuje. Los propulsores azimutales rugen, y el Cines pivota y se desliza con una precisión asombrosa hasta que su proa, protegida por las defensas de goma, hace contacto con el casco del gigante. El sonido del contacto es un gemido sordo y profundo, el caucho comprimiéndose contra el acero. Ahora el Cines es un ariete de precisión. Jonas aplica potencia, empujando la proa del Leleo los últimos metros hacia el muelle,
mientras el Bagia hace lo propio con la popa. La tripulación del puerto, los amarradores, esperan en tierra, listos para recibir las estachas de amarre del gran buque. Es la fase final de la danza. El práctico da las últimas órdenes, ajustando la posición final del barco con una precisión de decímetros. Sines, un poco más de potencia. Mantén la presión. Bagia, aguanta ahí. Largo primer cabo de proa. Desde el maesqueleo, lanzan las pesadas estachas de amarre, que son recogidas por los amarradores y aseguradas a los enormes volardos de hierro fundido del muelle. Uno por uno, los cabos se tensan, conectando finalmente al Leviatán con la tierra firme. Solo cuando el práctico confirma, buque atracado y seguro, todas las líneas firmes, Jonas relaja la presión. Los motores del Sines reducen su rugido a un murmullo, y el remolcador se separa lentamente del costado del portacontenedores. La tensión en el puente se disipa como la niebla matutina. Jonas se recuesta en su asiento por primera vez en casi una hora, sintiendo el sudor frío en su nuca. Sus músculos, tensos por la concentración, se relajan. La danza ha terminado. Un gigante de 200.000 toneladas ha sido llevado desde el mar abierto hasta un punto fijo en la tierra, moviéndose a una velocidad casi nula, en una demostración de poder controlado que roza lo milagroso. Nadie en la ciudad de Salvador, que sigue con su vida al otro lado del puerto, es consciente de la batalla de fuerzas que acaba de librarse. Nadie aplaude. La única recompensa es una breve confirmación por radio. Buen trabajo, Sines. Buen trabajo, Bahía. Listos para la próxima. Jonas mira por la ventana. El maesqueleo ahora es parte del paisaje del puerto. Una estructura inerte de la que las grúas comenzarán a extraer su preciosa carga. Su viaje ha terminado por ahora. El viaje del Sines, sin embargo, es un ciclo sin fin. Jonas traza el rumbo de regreso a su muelle. En el camino se cruzan con otro barco que sale, un petrolero. El ciclo comienza de nuevo. Esta danza inmóvil es su vida, su arte y su ciencia. Es una coreografía de física aplicada, una meditación en movimiento sobre la responsabilidad y el poder. Y en la ejecución perfecta de esta danza, en la seguridad silenciosa de cada barco que atraca y zarpa, Jonas y su tripulación encuentran un propósito profundo y una satisfacción que ninguna otra profesión podría ofrecerles. El remolcador rojo, pequeño y desafiante, se desliza de vuelta a su lugar de descanso, su corazón de diésel latiendo a un ritmo más tranquilo, esperando pacientemente la música de la próxima llamada, el comienzo de la próxima danza inmóvil en las aguas tranquilas y profundas de la bahía. En este mundo de gigantes, son los maestros de la escala, los que entienden que el verdadero control no consiste en desatar el poder, sino en contenerlo con una precisión infinita. Es el arte de mover montañas, 1 centímetro a la vez. A 70 metros sobre la superficie danzante de la Bahía de Todos los Santos, en el silencioso y climatizado santuario que es el puente de mando del maesqueleo, el mundo adquiere una perspectiva diferente. Aquí el tiempo se estira y la escala se deforma. El capitán Anders Jensen, un danés de barba canosa y una calma que parece tallada en granito nórdico, observa la operación a través de los gruesos cristales blindados. Para él, esta fase final de su viaje transatlántico es siempre la más angustiosa. Durante semanas, en la vastedad del océano abierto, él era el amo absoluto de su dominio. Su barco, una maravilla de la ingeniería moderna, respondía a sus órdenes con una obediencia lenta pero predecible. El piloto automático, guiado por satélites, mantenía el rumbo con una precisión infalible. El único drama eran las tormentas ocasionales o la monotonía aplastante del horizonte infinito. Pero aquí, en los confines del puerto, él es un rey sin poder, un espectador en su propio trono. Ha cedido el control operativo de su nave, al práctico del puerto, un hombre local que apenas conoce pero en cuya pericia debe depositar una confianza absoluta. Desde su atalaya, los remolcadores que trabajan febrilmente abajo parecen juguetes de baño. El Spitzer Sines, con su casco rojo brillante, es una mancha de color en el agua, su inmenso poder apenas una abstracción. El capitán Jensen puede ver la estela blanca que generan sus propulsores, puede sentir la sutil pero inconfundible vibración cuando el remolcador empuja contra su casco, pero la verdadera magnitud de la fuerza aplicada es algo que solo puede intuir a través de los instrumentos y la lenta respuesta de su propia nave. Su barco, el maesqueleo, no gira. El mundo parece rotar a su alrededor. Es una sensación vertiginosa y desconcertante, la de ser un punto de referencia estático mientras el universo se reajusta para acomodarlo. El maesqueleo es más que un barco, es un fragmento de territorio soberano, una ciudad flotante dedicada a un único propósito, el transporte. En su vientre de acero,
apilados en una matriz vertiginosa que se eleva más de 10 pisos sobre la cubierta principal, descansan hasta 18.000 contenedores de 20 pies. Es una metrópolis de cajas metálicas, cada una un pequeño universo sellado. El capitán Jensen no sabe, ni necesita saber qué hay dentro de la mayoría de ellas. Su manifiesto de carga es un documento de miles de páginas, una lista interminable de códigos y descripciones, partes de maquinaria, productos químicos no peligrosos, textiles, electrónicos de consumo, plátanos refrigerados. Cada caja es el punto final de una cadena de producción y el comienzo de una cadena de distribución. Son los ladrillos con los que se construye la economía global, y su barco es el albañil que los transporta a través de los océanos. La vida a bordo de este Leviatán es un estudio de contrastes. Por un lado, la escala monumental de la nave y su misión. Por otro, la existencia íntima y a menudo solitaria de su tripulación, de apenas 25 personas. Un equipo tan reducido para gobernar una estructura más larga que el edificio Empire State es posible gracias a un nivel de automatización que roza la ciencia ficción. La sala de máquinas, un espacio cavernoso en las profundidades del casco, a menudo está desierta. El motor principal, un diésel de 2 tiempos y baja velocidad tan alto como un edificio de 4 plantas y con la potencia de un pequeño pueblo, funciona sin supervisión humana directa durante la mayor parte del tiempo. Su ritmo es un latido lento y profundo, un thump-thump que reverbera a través de toda la estructura del barco, un mantra hipnótico que marca el paso de los días y las noches en el mar. Los tripulantes, una mezcla de oficiales daneses y marineros filipinos, viven en una superestructura compacta en la popa del barco. Sus vidas se rigen por los turnos de guardia, 4 horas de trabajo, 8 de descanso, en un ciclo ininterrumpido. Sus mundos se reducen a los pasillos del barco, el comedor, una pequeña sala de recreo con una televisión y una colección de películas, y sus camarotes individuales. El contacto con el mundo exterior llega a través de una conexión a Internet por satélite, lenta y costosa, un hilo tenue que los conecta con familias y amigos a miles de kilómetros de distancia. Son los nómadas anónimos de la globalización, fantasmas que habitan la infraestructura invisible que sostiene el estilo de vida moderno. El viaje que ahora termina en Salvador comenzó hace casi un mes en el puerto de Busan, Corea del Sur. Desde allí el Maersk Leo se deslizó a través del mar de China Meridional, esquivando tifones y flotas pesqueras, pasó por el estrecho de Malaca, un cuello de botella del comercio mundial donde la amenaza de la piratería es una preocupación constante, y cruzó el vasto y solitario Océano Índico, rodeó el Cabo de Buena Esperanza, enfrentándose a las legendarias olas y vientos del Cabo de las Tormentas, y finalmente emprendió la larga travesía del Atlántico Sur. En cada puerto intermedio, Singapur, Tánger, algunas cajas bajaban y otras subían, en un tetris logístico de una complejidad asombrosa, planificado por algoritmos a miles de kilómetros de distancia. Cada contenedor tiene un lugar asignado, basado en su peso, su destino y la naturaleza de su contenido. Un error en la estiba puede comprometer la estabilidad del barco, una de las pesadillas de cualquier capitán. Para la tripulación, el mundo se experimenta como una serie de puertos, cada uno una breve y a menudo frustrante ventana a una cultura diferente. Rara vez tienen tiempo para explorar. Las operaciones de carga y descarga son rápidas y eficientes. En cuestión de horas, el barco estará listo para zarpar de nuevo. Su visión de Salvador se limitará a la vista desde el puente, la silueta de la ciudad, el ajetreo de las grúas, los rostros anónimos de los estibadores en el muelle. Es una vida de perpetua transición, de estar en todas partes y en ninguna a la vez. El capitán Jensen reflexiona sobre la ironía de su posición. Comanda una de las máquinas más grandes y sofisticadas jamás construidas por el hombre, un instrumento del poder comercial global. Sin embargo, en este momento crucial, su destino está en manos de un pequeño remolcador rojo. Él entiende la física, sabe que la inmensa masa de su barco, que le da una estabilidad majestuosa en alta mar, es su mayor debilidad en el espacio confinado de un puerto. Su radio de giro es de kilómetros. Su respuesta al timón es lenta y perezosa a baja velocidad. Sin los remolcadores, sería como un elefante tratando de moverse en una cristalería. Ellos son su agilidad externa, sus manos delicadas que lo guían a su lugar de descanso. La comunicación entre el práctico en su puente y los remolcadores es un ballet de instrucciones precisas. Jensen y sus oficiales monitorizan cada orden, cada respuesta, en sus propias radios. Siguen el progreso en sus cartas náuticas electrónicas, que muestran la posición del barco con una precisión de centímetros. Una pantalla muestra las imágenes de las cámaras de circuito cerrado en la proa y la popa, ofreciendo una visión que los ojos humanos no podrían alcanzar. Ven la proa del Cines presionando contra su casco,
Una imagen que sería aterradora si no fuera parte de una coreografía controlada. Cada gemido del acero, cada vibración, es analizada. El primer oficial informa de las distancias al muelle, cantando las cifras con voz monótona. 50 metros a proa, 30 metros a popa. La atmósfera es de una calma tensa, la quietud que precede al momento crítico. El vientre del Maesqueleo no solo transporta mercancías, transporta tiempo. Los plátanos en los contenedores refrigerados, refars, fueron cosechados en Ecuador hace 2 semanas. El sistema de control de atmósfera en su interior ha ralentizado su proceso de maduración, manteniendo un equilibrio preciso de temperatura, humedad y niveles de etileno. Deben llegar al supermercado en el momento justo, ni verdes ni pasados. Su viaje es una carrera contra la bioquímica. Los componentes electrónicos en otra caja son parte de una cadena de suministro just in time. Se necesitan en una fábrica en el interior de Brasil para ser ensamblados en automóviles la próxima semana. Un retraso de un solo día puede detener una línea de producción y costar millones. El Maesqueleo es un eslabón en una cadena de tiempo increíblemente precisa y frágil. Cuando finalmente las estachas de amarre se aseguran y el motor principal se silencia, un tipo diferente de silencio desciende sobre el barco. Es el fin del movimiento. El latido constante del motor, el telón de fondo de sus vidas durante el último mes, se detiene. El efecto es desorientador. El barco, que ha sido un organismo vivo y en movimiento, se convierte en una estructura estática, una extensión del muelle. Para la tripulación, es un momento de alivio y también de un extraño vacío. La tensión de la navegación ha terminado, pero también el propósito del viaje. Ahora comienza la fase de carga y descarga, un periodo de ruido industrial y actividad externa que invade su hogar flotante. Las grúas se posicionarán sobre ellos, sus sombras barriendo la cubierta, y comenzarán a extraer los contenedores uno por uno, como un cirujano extrayendo órganos. El capitán Jensen firma la documentación que le presenta el práctico, agradeciéndole formalmente por sus servicios. El práctico se irá, y con él, el control local. El capitán vuelve a ser el amo de su barco, pero de un barco inmóvil. Se asoma por el alféizar del puente y mira hacia abajo. El Svitzer Sinnes ya se está alejando. Una pequeña mancha roja que se encoge con la distancia. Jensen siente una punzada de algo parecido a la gratitud o quizás al respeto profesional. Esos hombres, en su pequeño y robusto barco, practican una forma de marinería que es a la vez más antigua y más intensa que la suya. La suya es una marinería de vastos espacios y tecnología de largo alcance. La de ellos es de proximidad, fuerza bruta y delicadeza instantánea. Son dos caras de la misma moneda, dos aspectos esenciales del dominio humano sobre el mar. Desde el vientre del Leviatán, el mundo del puerto es un lugar ajeno y fascinante. Es el destino, el punto final, pero también un recordatorio de su propia vulnerabilidad. Sin la ayuda de fuerzas externas y la pericia local, su magnífica creación de la ingeniería sería poco más que un peligro flotante, una amenaza para sí misma y para los demás. El Maesqueleo, con todo su poder y su gloria, no puede completar su misión solo. Necesita la danza, necesita la guía, necesita el empuje del pequeño gigante rojo que ahora desaparece en el horizonte del puerto. Y en esa dependencia reside una profunda verdad sobre la interconexión, no solo del comercio global, sino de todas las empresas humanas. Incluso el Leviatán más grande necesita un pastor. El capitán Jensen se gira y se dirige a su camarote. Es hora de descansar un poco antes de que comience el ruidoso trabajo de las grúas. El vientre del Leviatán por fin está en reposo. Y en su quietud sueña con el próximo océano, el próximo viaje, la próxima vez que su propio poder y no el de otros sea la única ley. Pero incluso en ese sueño, una pequeña mancha roja permanece en la periferia de su conciencia, un recordatorio del baile que siempre debe tener lugar antes de que el descanso sea posible. El puerto de Salvador no es simplemente un lugar geográfico, un punto de encuentro entre la tierra y el mar. Es un organismo vivo, un ecosistema complejo y pulsante con sus propios ritmos, sus propias leyes no escritas y su propia jerarquía de depredadores y presas. Es una ciudad dentro de una ciudad, un territorio de frontera donde convergen y colisionan mundos dispares. Visto desde la distancia, desde el mirador del elevador La Cerda que conecta la ciudad alta y la ciudad baja, el puerto es una maqueta de orden industrial. Los contenedores apilados en geometrías perfectas, las grúas moviéndose con una gracia lenta y deliberada, los barcos atracados en filas ordenadas. Pero a nivel del suelo, en el asfalto manchado de aceite y polvo de los muelles, esa ilusión de orden se disuelve en un torbellino de actividad humana y mecánica, un caos controlado que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, indiferente al sol abrasador,
a los aguaceros tropicales o a las festividades que puedan paralizar el resto de la ciudad. El aire en el puerto tiene su propia atmósfera, más densa y cargada que en cualquier otro lugar. Es una mezcla del olor salobre del mar, el humo acre de los motores diésel de los camiones y las carretillas elevadoras, el aroma dulce y a veces nauseabundo de las mercancías que se escapan de sus contenedores, café, especias, productos químicos y el olor inconfundible del trabajo duro, el sudor humano. El paisaje sonoro es una cacofonía industrial. El rugido constante de los motores, el pitido agudo y repetitivo de los vehículos en reversa, el estruendo metálico de los contenedores al ser depositados sobre un chasis de camión, el silbido de los sistemas neumáticos, el grito ocasional de un estibador a otro, y por encima de todo, el gemido de las sirenas de los barcos y el chirrido de las grúas gigantes, las jirafas de Azo que son los verdaderos soberanos de este dominio. Estas grúas pórtico, o portainers, son el corazón de la operación en tierra. Son estructuras colosales que se deslizan sobre raíles a lo largo del muelle, capaces de levantar contenedores de más de 40 toneladas como si fueran cajas de zapatos y moverlos desde el barco hasta el muelle, o viceversa, en cuestión de minutos. El operario de una de estas grúas trabaja en una pequeña cabina de cristal suspendida a decenas de metros en el aire, justo debajo del brazo principal. Desde su perspectiva, el mundo es un videojuego de logística a escala real. Manipula un conjunto de joysticks y botones con una destreza que requiere miles de horas de práctica. Su tarea es de una precisión milimétrica. Debe alinear el spreader, el mecanismo de enganche que se acopla a las esquinas superiores del contenedor, con una tolerancia de pocos centímetros, a menudo con el viento balanceando la carga. Un movimiento en falso puede aplastar un contenedor, dañar la estructura del barco o, en el peor de los casos, provocar un accidente mortal en el muelle de abajo. Estos operarios son una aristocracia dentro de la clase trabajadora del puerto, profesionales altamente cualificados y bien pagados, cuya concentración y habilidad son directamente proporcionales a la eficiencia y rentabilidad de toda la terminal. Abajo en el muelle, se despliega un ejército de trabajadores. Los estibadores, hombres y mujeres de físico robusto y manos callosas, son los encargados de asegurar y liberar los contenedores en el barco, un trabajo físicamente exigente y peligroso. Trabajan bajo la sombra de las cargas suspendidas, en un entorno ruidoso y caótico. Los conductores de los terminal tractors, o mulas, pequeños camiones diseñados específicamente para mover contenedores dentro de la terminal, zigzaguean por los patios en una danza incesante, transportando las cajas desde el pie de la grúa hasta su lugar de apilamiento, o desde la pila hasta la zona de inspección aduanera. Cada uno sigue las instrucciones que recibe a través de una tableta en su cabina, un sistema informático centralizado, el Terminal Operating System TOS, que es el cerebro invisible que orquesta cada movimiento, optimizando las rutas y minimizando los tiempos muertos. Este sistema sabe la ubicación exacta de cada uno de los miles de contenedores en el patio, su historial, su destino y su estado. Es la mente colmena del puerto. Pero el puerto es mucho más que la terminal de contenedores. Es una encrucijada de mundos. En la zona de aduanas, agentes con uniformes impecables inspeccionan la documentación y ocasionalmente el contenido físico de los contenedores. Son los guardianes de la frontera, encargados de asegurar que los impuestos se paguen y que no entren mercancías ilegales, drogas, armas, productos falsificados. Su trabajo es un juego del gato y el ratón, utilizando perfiles de riesgo, tecnología de escaneo de rayos X y a veces la pura intuición para detectar anomalías en el flujo masivo de mercancías. Un contenedor seleccionado para inspección puede significar días de retraso y costes adicionales para el importador, una fuente constante de tensión y negociación. En las oficinas que bordean el perímetro del puerto, otro tipo de trabajo se lleva a cabo. Agentes de aduanas, transitarios, representantes de las líneas navieras, un ecosistema de cuellos blancos que manejan la burocracia que hace posible el movimiento físico de las mercancías. Pasan sus días frente a pantallas de ordenador, gestionando conocimientos de embarque, bills of lading, declaraciones de importación, seguros de transporte y pagos. Son los traductores entre el lenguaje del comercio internacional y la realidad física del puerto. Un error en un número, una firma que falta en un documento, puede dejar una carga de $1 millón varada en el muelle durante semanas. La historia de Salvador está intrínsecamente ligada a su puerto. Durante siglos fue uno de los más importantes del hemisferio sur, el principal puerto de entrada de esclavos africanos a Brasil.
Millones de personas fueron desembarcadas a la fuerza en estos mismos muelles. Su sufrimiento y su trabajo forzado construyeron la riqueza de la colonia. Las aguas de la bahía y la tierra sobre la que se asienta el puerto moderno están impregnadas de esta historia trágica. Hoy las mercancías han reemplazado a las personas como carga principal, pero el puerto sigue siendo un lugar de poder y a veces de explotación. Los sindicatos de estibadores luchan por mantener sus derechos y salarios en un mundo cada vez más automatizado. Los camioneros que esperan durante horas fuera de las puertas de la terminal para recoger un solo contenedor se quejan de las condiciones y los bajos fletes. El puerto es un espejo de las desigualdades y las luchas de la sociedad en general. Es también un lugar de encuentros improbables. El marinero filipino del Maersk Leo, que baja a tierra por unas pocas horas, busca una tarjeta SIM local para llamar a su familia. En una pequeña tienda a las afueras del puerto, es atendido por un comerciante de origen libanés cuya familia llegó a Brasil hace 3 generaciones. Un camionero del interior del Sertão de Bahía, que ha conducido durante 2 días para entregar una carga de mangos destinados a la exportación a Europa, comparte un café y una conversación con un ejecutivo alemán de una empresa de logística que está de visita de inspección. Por un breve momento, sus mundos, normalmente separados por océanos y continentes, se tocan. El puerto es este tejido de interacciones humanas, un microcosmos de la aldea global. La noche transforma el puerto. El calor del día se disipa, pero la actividad no cesa. Potentes focos de luz inundan los patios, creando un paisaje de sombras largas y contrastes duros. El ruido parece viajar más lejos en el aire nocturno. Los turnos cambian. Una nueva oleada de trabajadores reemplaza a la anterior. La ciudad de Salvador se va a dormir, pero su corazón industrial sigue latiendo con fuerza. Es un mundo aparte, con su propia temporalidad. Para el trabajador portuario, el concepto de día y noche es fluido, determinado por el horario de los barcos que llegan de diferentes zonas horarias. Y en medio de todo este universo terrestre, el remolcador como el Bitzer Saines actúa como el psicopompo, el guía de almas que conecta el mundo del mar con el mundo de la tierra. Su tripulación vive en esta frontera. No son marineros de alta mar como los del Maersk Leo, ni son trabajadores de tierra como los estibadores. Habitan el espacio intermedio, el agua del puerto, conocen a los prácticos, a los amarradores, a los operadores de las grúas, forman parte de la comunidad portuaria, pero su perspectiva es siempre desde el agua mirando hacia la tierra. Son los mediadores, los facilitadores esenciales sin los cuales los dos mundos no podrían interactuar. El ecosistema del puerto se extiende más allá de sus vallas. Incluye los astilleros de reparación, donde los barcos, incluido el propio Sines, son sacados del agua para su mantenimiento, revelando sus cascos y hélices como criaturas marinas varadas. Incluye las empresas de avituallamiento que suministran alimentos, combustible y repuestos a los buques. Incluye los servicios de practicaje y las autoridades portuarias que gestionan el tráfico. Es una red interdependiente de una complejidad asombrosa. Un fallo en una parte de la red, una huelga de estibadores, una grúa averiada, el mal tiempo que cierra el puerto, puede tener un efecto dominó que se siente en todo el mundo, retrasando cargas y rompiendo cadenas de suministro a miles de kilómetros de distancia. El puerto de Salvador, por tanto, es mucho más que acero y hormigón. Es una encrucijada de capital, trabajo, tecnología e historia. Es el punto físico donde las abstracciones de la economía global se convierten en realidad tangible. Cada caja, cada barco, cada trabajador es una historia. El camionero que transporta soja, el operario de la grúa que descarga productos electrónicos, el capitán del remolcador que guía a un buque tanque. Juntos, sin ser plenamente conscientes de ello, tejen la tela del mundo moderno. Y en el centro de esta encrucijada, el puerto late indiferente y esencial, un corazón mecánico en el cuerpo del comercio mundial, asegurando que el pulso del planeta, para bien o para mal, nunca se detenga. Es un lugar sin romanticismo, pero con una belleza funcional y brutal, un testimonio del ingenio, la ambición y la incesante necesidad humana de mover cosas de un lugar a otro. Bajo la quilla del Svitzer Sines y el casco monumental del Maersk Leo, más allá del ruido y la furia de la actividad portuaria, existe otro mundo, un universo silencioso y antiguo gobernado por fuerzas que trascienden la ingeniería humana. Es el mundo de la Bahía de Todos los Santos, un cuerpo de agua que no es un mero escenario para el drama del comercio, sino un protagonista activo, con su propia historia, su propia biología y sus propios ritmos inescrutables. La tripulación del remolcador, aunque centrada en las exigencias inmediatas de la maniobra, es íntimamente consciente de este otro mundo.
Lo leen en la textura de la superficie del agua, en el color y la transparencia de la marea, en el comportamiento de las aves marinas y en los ecos que sus ondas de profundidad devuelven desde el lecho marino. La Bahía de Todos los Santos es una de las bahías más grandes del mundo, una inmensa incisión en la costa brasileña que ha sido un refugio para los marineros durante más de 500 años. Sus aguas no son uniformes, son un mosaico de corrientes, temperaturas y salinidades. El agua dulce de los ríos que desembocan en ella, como el Paraguazú, se mezcla con el agua salada del Atlántico en una danza perpetua, creando zonas de agua salobre que albergan ecosistemas únicos. Estas corrientes invisibles son vectores de fuerza que el capitán del remolcador debe tener en cuenta en cada cálculo. Una corriente de marea saliente puede restar nudos de velocidad a un barco que entra, mientras que una corriente entrante puede empujarlo hacia el muelle con una fuerza inesperada. Estas no son solo variables físicas, son el aliento de la bahía, su pulso vital. El fondo marino, lejos de ser una llanura monótona, es un paisaje de una complejidad geológica asombrosa. Las cartas náuticas que utiliza el capitán Jonas son mapas de este mundo sumergido. Muestran canales dragados por el hombre, rutas seguras para los barcos de gran calado, representados como autopistas submarinas. Pero también revelan los contornos naturales del lecho marino, bancos de arena que se desplazan con las estaciones, afloramientos rocosos que son los restos de antiguas formaciones geológicas y cañones submarinos que se hunden en la oscuridad. En ciertos puntos, los ecos de la sonda de profundidad dibujan formas anómalas, siluetas que no pertenecen a la geología. Son los fantasmas de la historia, los pecios de barcos hundidos a lo largo de los siglos, galeras portuguesas, fragatas holandesas, vapores del siglo XIX, cada uno un arrecife artificial, una cápsula del tiempo colonizada por la vida marina, sus historias silenciadas por la presión y la oscuridad. El capitán de un remolcador conoce la ubicación de los más grandes y peligrosos y los evita con un respeto casi supersticioso. Son los cementerios sagrados de la bahía. La vida marina en la bahía es rica y diversa, aunque a menudo invisible desde la superficie. Bajo el agua turbia del puerto, un ecosistema resiliente lucha por sobrevivir en medio del tráfico y la contaminación. Bancos de peces pequeños se mueven como nubes de plata, mientras que crustáceos y moluscos se aferran a los pilotes de los muelles, creando una capa viva y pulsante de bioincrustaciones. Ocasionalmente, una tortuga marina emerge para respirar, su cabeza reptiliana observando el mundo industrial con una indiferencia ancestral, antes de volver a sumergirse en su reino acuático. Los delfines, los botos de la bahía, a veces acompañan a los barcos, sus cuerpos grises y aerodinámicos saltando en la estela como si jugaran con los gigantes de acero. Para los marineros, la aparición de los delfines es un buen augurio, un recordatorio de que a pesar de todo, la naturaleza persiste. El trabajo del remolcador es una negociación constante con este entorno natural. El viento es quizás el adversario más visible y caprichoso. El Schweitzer-Sinnes está diseñado para ser estable, pero un viento fuerte de través puede hacer que se escore, afectando su capacidad de maniobra. Para un portacontenedores como el Maersk-Eleo, una pared de contenedores apilados actúa como una vela gigantesca, presentando una superficie de miles de metros cuadrados al viento. Una ráfaga de 40 nudos puede ejercer una fuerza lateral de cientos de toneladas, una fuerza que los remolcadores deben contrarrestar instantáneamente para evitar un desastre. El capitán del remolcador debe ser un meteorólogo aficionado, capaz de interpretar las nubes, la dirección del oleaje y los sutiles cambios en la presión barométrica para anticipar el comportamiento del viento. La lluvia tropical tan común en Salvador presenta otro tipo de desafío. Los aguaceros pueden ser tan intensos que reducen la visibilidad a casi cero en cuestión de segundos, convirtiendo el puente de mando en una burbuja aislada en un mundo blanco y ruidoso. En esas condiciones, los marineros dependen por completo de sus instrumentos, el radar, el GPS, la sonda de profundidad. La maniobra se convierte en un ejercicio de fe ciega en la tecnología, una danza de puntos de luz en una pantalla. La cubierta del remolcador se vuelve resbaladiza y peligrosa, y el trabajo de los marineros de cubierta manejando los pesados cabos se vuelve aún más arduo y arriesgado. Pero el mar no es solo un conjunto de desafíos a superar, es también una fuente de belleza austera y profunda que recompensa a aquellos que saben mirar. Un amanecer sobre la bahía puede pintar el cielo y el agua con colores de una intensidad que ningún artista podría replicar. La luna llena puede trazar un camino de plata líquida sobre la superficie, transformando el paisaje industrial en un escenario de ensueño. La bioluminiscencia, el fenómeno por el cual el plancton microscópico emite luz al ser agitado, a veces convierte la estela del remolcador en un rastro de fuego fatuo azul y verde en la noche oscura.
Son estos momentos de gracia inesperada los que alivian la monotonía y la dureza del trabajo, conectando a la tripulación con algo más grande y más antiguo que ellos mismos. Existe también una conciencia creciente del impacto ambiental de la actividad portuaria. El Svitzer Sines y otros barcos modernos están diseñados para ser más eficientes en el consumo de combustible y para minimizar las emisiones. Se implementan estrictos protocolos para prevenir derrames de petróleo o productos químicos. Sin embargo, la propia presencia de una infraestructura tan masiva y un tráfico tan intenso inevitablemente deja una huella. El dragado de los canales altera los fondos marinos, el ruido submarino de los motores puede afectar la comunicación de los mamíferos marinos, y la introducción de especies invasoras a través del agua de lastre de los barcos es una amenaza constante para el equilibrio ecológico de la bahía. El agua de lastre es un ejemplo perfecto de los dilemas de la globalización. Los grandes buques como el Maersk Leo toman miles de toneladas de agua de mar en un puerto para mantener la estabilidad cuando viajan con poca carga, y la liberan en su puerto de destino al cargar nuevas mercancías. En esa agua viajan como polizones miles de organismos microscópicos, larvas, bacterias, algas, de un ecosistema a otro. Si estas especies logran establecerse en el nuevo entorno, pueden desplazar a las especies nativas y causar daños ecológicos y económicos incalculables. Hoy en día, existen sistemas de tratamiento de agua de lastre a bordo para esterilizarla antes de su descarga, pero el legado de décadas de intercambios no regulados persiste en muchos ecosistemas portuarios del mundo. El capitán Jonas, mientras pilota su remolcador, procesa toda esta información de forma casi subconsciente. Su conexión con la bahía es profunda y pragmática. No es el amor romántico de un poeta por el mar, sino el respeto de un artesano por su material de trabajo. Conoce sus caprichos, sus peligros y su belleza. Sabe que por muy poderoso que sea su barco, él es solo un visitante en un reino que existía mucho antes que los hombres y que seguirá existiendo mucho después de que el último barco se haya oxidado. Su trabajo no es conquistar el mar, sino colaborar con él, utilizando su conocimiento para navegar sus complejidades de forma segura. Es una relación de simbiosis, una danza no solo con el gigante de acero, sino con el gigante acuático sobre el que se desarrolla toda la acción. En las profundidades de la bahía, los ecos del pasado se mezclan con los del presente. El pulso sónico del sonar de un submarino militar en maniobras se cruza con las canciones de las ballenas jorobadas que migran a lo largo de la costa durante el invierno. El estruendo de un ancla al caer sobre el lecho marino se superpone a los sutiles chasquidos de los camarones pistola. Es un paisaje sonoro complejo, un diálogo entre la naturaleza y la tecnología, y en este diálogo el remolcador es un intérprete, un mediador. Su trabajo consiste en traducir las intenciones humanas al lenguaje de las fuerzas naturales, en encontrar el punto de equilibrio donde el acero y el agua pueden coexistir. Cuando el Svitzer Sines regresa a su muelle tras una larga jornada, y sus motores finalmente se silencian, el sonido predominante vuelve a ser el del agua, el suave lapeado de las olas contra el casco, el grito lejano de una gaviota. Es el sonido del mundo natural reclamando su espacio, un recordatorio de que la actividad humana es solo una capa superficial, una película de ruido y movimiento sobre un océano de tiempo y profundidad. Los ecos de la maniobra se desvanecen, pero los ecos de la bahía permanecen. Son los ecos de la geología, de la biología y de la historia, resonando en las profundidades, indiferentes al ir y venir de los gigantes de acero en la superficie, guardianes de secretos que ningún sonar podrá jamás descifrar por completo. Y en esa profundidad insondable reside el verdadero y último poder, el contexto silencioso que da sentido a toda la lucha y el esfuerzo que se desarrolla arriba. La noche ha caído por completo sobre el puerto de Salvador. No es una oscuridad total, sino un crepúsculo perpetuo, un paisaje de penumbras y luces artificiales que le otorgan a las estructuras industriales una cualidad fantasmal. Las altas torres de iluminación bañan los patios de contenedores en un resplandor anaranjado y sin sombras, mientras que las grúas, ahora en su mayoría inactivas, se recortan contra el cielo violáceo como esqueletos de dinosaurios. El Maersk Leo, ya en pleno proceso de descarga, es una colmena de actividad localizada, un muro de acero del que emanan luces y el estruendo rítmico de las operaciones. Pero a su alrededor, el resto del puerto parece contener la respiración. Es en este interludio, entre la frenética actividad del día y la llegada de los barcos programados para la madrugada, cuando el Svitzer Sines encuentra su momento de reposo. Amarrado en su puesto designado, el remolcador es ahora una silueta oscura y tranquila. Sus potentes motores diésel, el corazón que ha latido con furia durante las maniobras, ahora están en silencio. El único sonido que emana de sus entrañas
Es el zumbido bajo y constante de un generador auxiliar, la energía mínima necesaria para mantener las luces de navegación encendidas y los sistemas esenciales en estado de alerta. La vibración que impregna cada rincón del barco durante el trabajo ha desaparecido, y su ausencia es tan notable como lo era su presencia. El barco se siente hueco, dormido. Sobre su cubierta las pesadas estachas de remolque yacen enrolladas en sus cabrestantes como serpientes dormidas, y las robustas defensas de goma de la proa gotean lentamente agua de mar, brillando bajo las luces del muelle. Para la tripulación, este es el final del ciclo. Jonas, el capitán, completa la bitácora del día. Anota las horas de operación, los barcos asistidos, el consumo de combustible, cualquier incidencia, por menor que sea. Es un ritual metódico y sin adornos, la transcripción de una jornada de acción intensa al lenguaje aséptico de la burocracia. Sus movimientos son lentos, cansados, pero precisos. La adrenalina de la maniobra ha dado paso a una fatiga profunda, no solo física, sino mental. Durante horas, su cerebro ha funcionado como un superordenador, procesando cientos de variables en tiempo real. Ahora, al apagar las pantallas de la consola una por una, es como si estuviera cerrando programas, liberando memoria RAM. La última luz en apagarse es la del radar. La pantalla verde parpadea una vez y se funde a negro, y con ella la conexión sensorial del capitán con el mundo exterior del puerto se corta. El resto de la tripulación de guardia realiza las últimas comprobaciones. El jefe de máquinas revisa los niveles de aceite y refrigerante en la sala de máquinas silenciosa, su linterna cortando la oscuridad y revelando el laberinto de tuberías y válvulas del gigante dormido. Los marineros de cubierta aseguran las escotillas y lavan la sal de la cubierta con mangueras de agua dulce, un acto de cuidado y respeto por su herramienta de trabajo y su hogar. Hay pocas palabras. Cada uno conoce su tarea. Es una coreografía de cierre, la inversa de la preparación frenética que precede a una salida. Finalmente el trabajo termina. La tripulación de relevo ya ha llegado, y los que terminan su turno se preparan para volver a casa. Se despiden con un simple gesto de cabeza o una te amañá. No hay grandes discursos ni celebraciones. Su trabajo es cíclico y la satisfacción no proviene de un único logro, sino de la repetición exitosa de la tarea, de la ausencia de incidentes. La verdadera victoria es un día aburrido en el que todo ha salido según lo previsto. Jonas es el último en abandonar el puente. Antes de bajar la escalera, se detiene un momento y mira a través de los ventanales. Su mirada abarca el puerto nocturno. Ve las luces de la ciudad de Salvador trepando por la colina, cada una vida, una historia, completamente ajena a la suya. Ve el lento parpadeo del faro de la barra, en la entrada de la bahía, un pulso de luz que ha guiado a los marineros durante siglos. Y ve los barcos, los gigantes que ha ayudado a domar, ahora quietos y amarrados, convirtiéndose lentamente en parte del paisaje. Siente una extraña mezcla de orgullo y anonimato. Su papel es esencial, pero invisible. Él y su tripulación son los guardianes silenciosos de esta puerta giratoria del mundo. Al bajar a tierra, el suelo firme se siente extraño bajo sus pies, después de 12 horas sobre una cubierta en movimiento. El aire huele diferente, a tierra, a vegetación, a los gases de escape de los coches. Camina hacia el aparcamiento y los sonidos del puerto se desvanecen, reemplazados por los de la ciudad. El contraste es brutal. El mundo del puerto, con sus reglas, su lenguaje y sus peligros, parece un universo paralelo al que acaba de abandonar. En su coche enciende la radio y escucha música popular, un sonido deliberadamente normal que lo ayuda a descomprimirse, a regresar del estado de alerta máxima a la vida cotidiana. El viaje a casa es un tránsito entre dos identidades. En el puerto es el capitán Jonas, un maestro de la fuerza y la precisión. En casa es solo Jonas, un marido, un padre. Abre la puerta de su casa en un barrio tranquilo, lejos del bullicio del puerto. Sus hijos duermen. Su esposa lo espera con una cena caliente. Hablan de cosas mundanas, las notas de la escuela, una factura que hay que pagar, los planes para el fin de semana. Él no habla de su trabajo. ¿Cómo podría explicar la sensación de tener 200.000 toneladas de acero bajo su control? ¿Cómo describir la tensión de un cabo a punto de romperse o la belleza austera de un amanecer sobre la bahía? Son experiencias intransferibles, guardadas en el archivo silencioso de su memoria profesional. Su familia sabe que su trabajo es duro y a veces peligroso, pero los detalles pertenecen a ese otro mundo. Mientras tanto, en el puerto, el Svitzer Sines descansa bajo la vigilancia de la nueva tripulación. Pero su silencio no es el silencio de la muerte, sino el de una energía contenida. Es el silencio de un depredador que digiere su comida, esperando el próximo estímulo,
el próximo indicio de hambre. El remolcador no es solo una máquina, es la encarnación de un propósito. Su existencia no tiene sentido sin los grandes barcos que necesitan su ayuda. Es un ser simbiótico. Su quietud es una pausa, un compás de espera en la sinfonía interminable del comercio global. Esta dualidad entre la acción intensa y el reposo silencioso es la esencia de la vida del guardián. Su valor no reside solo en lo que hace, sino también en su capacidad para esperar, para estar siempre listo. Es una disciplina de la paciencia y la preparación. El remolcador en su muelle es una promesa, es la garantía de que cuando el próximo leviatán aparezca en el horizonte, confundido por las corrientes y acosado por el viento, no estará solo. Habrá una pequeña silueta roja que saldrá a su encuentro, un músculo concentrado de poder y pericia listo para guiarlo, empujarlo y tirar de él hasta un lugar seguro. Jonas, ya en la cama, cierra los ojos, pero en la oscuridad interior de sus párpados, a veces sigue viendo el movimiento de los barcos, las líneas de fuerza, los vectores de empuje. El movimiento está tan arraigado en su ser que ni siquiera el sueño puede borrarlo por completo. Piensa en el Cines, su barco, su compañero. Sabe que está allí, en el puerto, vigilante en su silencio. Es una presencia reconfortante. El barco es más que su lugar de trabajo. Es una extensión de sí mismo, de su habilidad, de su responsabilidad. La noche avanza. Una ligera brisa marina agita las hojas de los árboles fuera de la ventana de Jonas. En el puerto esa misma brisa hace que los cabos de amarre del Svitzer Cines crujan suavemente. El agua lame su casco con un ritmo constante y suave. Es el sonido del mundo en reposo, un mundo que puede permitirse descansar precisamente porque hay guardianes que no lo hacen, o que lo hacen en turnos, asegurando que la vigilancia nunca cese. El silencio del guardián no es un vacío, está lleno de potencial, de la historia de las batallas ganadas y de la anticipación de las que están por venir. Es un silencio cargado de significado, un testimonio del poder que no necesita anunciarse, de la fuerza que se manifiesta en el control y no en el caos. Mañana el sol se levantará de nuevo sobre la bahía de Todos los Santos. El ciclo comenzará de nuevo. Se emitirá una nueva llamada por radio, un nuevo gigante necesitará ser domado, y el corazón de acero del Svitzer Cines volverá a rugir. Pero por ahora, en la profunda quietud de la noche, el guardián descansa, y en su silencio reside la paz y la seguridad de todo el puerto. Es la calma en el ojo del huracán del comercio mundial, un punto fijo en un universo en perpetuo flujo, y esa quizás es la forma más pura de poder que existe. El poder de estar quieto, de vigilar y de esperar, sabiendo que, cuando llegue el momento, se estará a la altura del desafío. El silencio es su armadura, y la paciencia, su arma más afilada. La estructura de acero del Svitzer Cines no es solo un contenedor de maquinaria y potencia, es un arca que transporta las vidas, los sueños y los fantasmas de los hombres que la habitan. Si el remolcador tiene un corazón de diésel, su alma es un complejo tejido de las historias de su tripulación. Cada miembro es un hilo en este tapiz, y juntos forman la conciencia colectiva de la máquina, su memoria y su propósito. Lejos de ser meros operarios, son los custodios de un legado, y su presencia transforma el acero frío en un escenario de dramas humanos. Jonas, el capitán, no nació con el mar en las venas, o al menos no de esta manera. Su padre y su abuelo fueron yangadeiros, en la costa de Ceará, hombres de piel quemada por el sol que se enfrentaban al océano abierto en balsas frágiles, con una valentía que rayaba en la locura. De ellos Jonas heredó el respeto por el poder del mar, pero también un anhelo de algo más. Anhelaba la estructura, la seguridad, el poder de la máquina para domar la anarquía de las olas que tantas veces había amenazado a su familia. En su juventud, soñaba con el puente de un gran buque mercante, con la promesa de horizontes lejanos, de puertos exóticos en Asia y Europa. Y lo consiguió. Durante casi una década navegó por los océanos del mundo como oficial en portacontenedores, viviendo la vida nómada que una vez anheló. Vio los rascacielos de Singapur, las nieblas de Hamburgo, los desiertos de Suez, pero con el tiempo, una extraña melancolía se apoderó de él. Los horizontes infinitos empezaron a sentirse como un exilio. Cada puerto era una ventana a un mundo en el que él era un extraño, un observador pasajero. El nacimiento de su primer hijo fue el punto de inflexión. La idea de estar a miles de kilómetros de distancia, conectado solo por una llamada satelital intermitente, se volvió insoportable. Fue entonces cuando descubrió el mundo de los remolcadores. Al principio lo vio como un paso atrás, un repliegue. Dejar el mando de un gigante de 300 metros para pilotar un barquito en un solo puerto parecía una rendición. Sin embargo, pronto descubrió que era todo lo contrario.
Era un ascenso a un nivel de habilidad y de intensidad que nunca había conocido. La marinería de alta mar era un juego de paciencia y estrategia a largo plazo. La de remolcador era un combate cuerpo a cuerpo, un arte de la improvisación y la precisión instantánea. Aquí en la Bahía de Todos los Santos encontró un equilibrio perfecto. Tenía el desafío del mar, pero podía dormir en su propia cama cada noche. Cambió los horizontes lejanos por la profundidad de un solo lugar, aprendiendo a conocer cada corriente, cada viento, cada secreto de la bahía, como si fuera la palma de su mano. Ahora cuando mira la ciudad de Salvador desde el puente del Cines, no ve un puerto más en la lista. Ve su hogar, ve la escuela de sus hijos, el hospital donde nació su hija, el mercado donde compra pescado los sábados, y siente el peso de una responsabilidad diferente. No solo es responsable de la carga multimillonaria de un barco, es responsable de proteger la puerta de entrada a su propio mundo. En las entrañas del remolcador, en la sala de máquinas, reina un hombre que representa la antítesis de la visión panorámica de Jonas. Es Ricardo, el jefe de máquinas, un hombre de pocas palabras y manos permanentemente manchadas de grasa, un sacerdote en un templo de acero, pistones y combustible. Su mundo no son los horizontes, sino los manómetros, el sonido de los inyectores, la temperatura del aceite lubricante. Ricardo se comunica con los motores en un lenguaje que trasciende la ingeniería. Para él, la sala de máquinas no es un lugar de trabajo, es un organismo vivo. Con los ojos cerrados, puede diagnosticar un problema que los sensores aún no han detectado, una vibración anómala en el mamparo de estribor, un sutil cambio en el tono del turbocompresor, el olor de una fuga de refrigerante casi imperceptible. Son síntomas que él lee con la pericia de un médico. Su relación con la maquinaria es profundamente personal, casi mística. A menudo habla de los motores en términos afectuosos, como si fueran criaturas temperamentales a las que hay que entender y cuidar. Su pasado explica esta devoción. Antes de unirse a la moderna flota de Svitzer, Ricardo pasó 20 años trabajando en barcos pesqueros de arrastre y viejos cargueros que eran poco más que chatarra flotante. En esas naves, la sala de máquinas era un infierno de reparaciones improvisadas, de fugas constantes, de miedo perpetuo a un fallo catastrófico en medio de una tormenta. Aprendió a mantener un motor en marcha con alambre, cinta adhesiva y pura fuerza de voluntad. Sobrevivir a esa experiencia le dejó dos cosas: un oído infalible para el sufrimiento mecánico y una gratitud casi religiosa por la fiabilidad y la potencia del Svitzer Cines. Para él, los rugientes motores del remolcador no son solo máquinas, son una promesa cumplida, la encarnación de la seguridad y el poder que tanto le faltó en su vida anterior. El silencio relativo entre maniobras no lo tranquiliza, lo inquieta. Solo se siente en paz cuando los motores rugen bajo su cuidado, cuando siente su poder controlado fluyendo a través de la estructura, un testimonio de su propia habilidad para mantener el corazón de la bestia latiendo de forma saludable. Completando la trinidad de roles a bordo está Leo, el marinero de cubierta. Con apenas 25 años, representa el futuro, la nueva generación de marinos. A diferencia de Jonas, no carga con la nostalgia de los horizontes perdidos, y a diferencia de Ricardo, no tiene los fantasmas de las máquinas defectuosas. Para Leo, el Cines es el único mundo marítimo que ha conocido, y lo aborda con una mezcla de pragmatismo juvenil y un asombro que los veteranos ya han perdido. Creció en una de las favelas que salpican las colinas de Salvador, con vistas al mismo puerto en el que ahora trabaja. De niño, veía los grandes barcos entrar y salir, y le parecían naves espaciales de otro planeta. El puerto era un símbolo de un mundo inalcanzable, un lugar de poder y riqueza que no tenía nada que ver con su realidad. Conseguir trabajo en los remolcadores fue su billete de salida, una oportunidad para romper el ciclo de pobreza de su familia. Cada turno, cada cabo que asegura, cada nudo que ata, es un acto de rebelión contra el destino que parecía escrito para él. El trabajo es duro, físicamente exigente. Sus manos, aunque jóvenes, ya están desarrollando los callos del oficio. Pero en la exigencia física encuentra una extraña liberación. Hay una honestidad brutal en el trabajo de cubierta. No hay lugar para la ambigüedad. O el nudo está bien hecho, o no lo está. O el cabo está seguro, o no lo está. La precisión de sus acciones tiene consecuencias inmediatas y tangibles, algo que le da un sentido de control y de propósito que nunca había sentido. Envía la mitad de su sueldo a su madre y está ahorrando para estudiar logística portuaria. Ve su trabajo actual no como un fin, sino como una universidad práctica. Observa a Jonas en el puente, absorbiendo la forma en que gestiona las crisis. Escucha a Ricardo en la sala de máquinas, aprendiendo sobre la interdependencia entre el poder y la delicadeza. Leo es una esponja, y el Svitzer Cines es su aula. Su juventud y su perspectiva a veces chocan con el cinismo cansado de los veteranos,
pero también inyectan una energía y una esperanza vitales en el pequeño ecosistema de la tripulación. Estos 3 hombres, y los demás que rotan en los turnos, forman una familia disfuncional pero ferozmente leal. Sus interacciones se desarrollan en los espacios confinados de la nave, principalmente en la pequeña cocina durante las pausas. Alrededor de una mesa de metal, con tazas de café fuerte, el protocolo del puente y la sala de máquinas se relaja. Es aquí donde la máquina de historias realmente cobra vida. Ricardo se queja del nuevo tipo de aceite lubricante, comparándolo desfavorablemente con el anterior con la pasión de un sommelier discutiendo una cosecha. Leo cuenta una anécdota divertida sobre su hermano pequeño, y por un momento el rudo marinero se convierte en un joven vulnerable y afectuoso. Jonas, a menudo en silencio escucha, interviene con una pregunta, una observación seca o un consejo paternal. En estas conversaciones se mezclan lo profano y lo sagrado. Discuten el resultado del último partido de fútbol del Esporte Clube Bahía, con la misma seriedad con la que analizan el comportamiento de un buque tanque con vientos de 20 nudos. Comparten fragmentos de sus vidas en tierra, sus preocupaciones sobre el dinero, la salud de sus padres, los logros de sus hijos. Estas conversaciones son el lubricante social que permite que la maquinaria humana funcione sin fricciones bajo presión. Son un recordatorio constante de que, a pesar de la naturaleza aislante de su trabajo, son parte de un mundo más amplio, que tienen vidas y responsabilidades que les esperan al final de su turno. Es esta conexión con la Tierra, con sus propias historias personales, lo que les da la fuerza y la concentración para realizar un trabajo que exige que se olviden de sí mismos durante horas. Cada maniobra exitosa no es solo un trabajo bien hecho, es un paso más hacia el momento en que puedan volver a ser simplemente Jonas, Ricardo y Leo, los hombres detrás de la leyenda del Guardián Rojo, los corazones humanos que dan verdadero sentido al corazón de acero del remolcador. En la inmensa y compleja maquinaria de la economía global, el Bitzer Sines es un componente aparentemente minúsculo, una pieza de relojería cuyo papel es tan crucial como invisible para el consumidor final. Cada una de sus operaciones, cada atraque y desatraque ejecutado con éxito, no es un evento aislado que termina cuando las estachas se aseguran al muelle. Es por el contrario el primer movimiento, el aleteo inicial de una mariposa de acero, cuyas ondas se propagan a través de continentes y océanos, desencadenando una cascada de efectos, historias y consecuencias que conectan la bahía de Salvador con las vidas de personas a miles de kilómetros de distancia. El trabajo de Jonas y su tripulación no consiste simplemente en mover barcos, consiste en poner en marcha innumerables cadenas de causalidad, en ser el catalizador anónimo de 1.000.000 de historias. Consideremos un día típico, una maniobra aparentemente rutinaria. El Maersk Leo atraca sin incidentes, gracias a la pericia del Sines y su gemelo. La operación dura 75 minutos, dentro del tiempo previsto. En cuanto el práctico da la confirmación, las grúas pórtico comienzan su danza. Una de las primeras cajas en ser descargada, un contenedor refrigerado mantenido a una temperatura constante de 2 grados Celsius, contiene un lote de vacunas de última generación destinadas a una campaña de inmunización contra una enfermedad tropical en las zonas rurales del estado de Bahía. Este contenedor es izado del barco y depositado en el chasis de un camión que espera, con el motor ya en marcha. El conductor, que ha estado esperando durante 3 horas, inicia inmediatamente su viaje hacia el interior, una carrera de 8 horas contra el tiempo y el calor para entregar la carga en un centro de distribución regional. Desde allí, las vacunas serán transportadas en vehículos más pequeños a clínicas remotas. En un pequeño pueblo a 400 kilómetros de Salvador, una madre lleva a su hijo a una de esas clínicas. El niño recibe la vacuna que lo protegerá de por vida. La madre agradece a la enfermera al sistema de salud, pero nadie piensa en la cadena de eventos que hizo posible ese momento. Nadie piensa en el conductor del camión, en el operador de la grúa, y menos aún en el capitán de un remolcador rojo que, días antes, empujó un barco gigante contra un muelle con la delicadeza necesaria para que la operación comenzara exactamente a tiempo. La perfecta ejecución de la maniobra del Sines fue el primer eslabón, silencioso e invisible, en la cadena que salvó la salud de ese niño. Mientras ese contenedor desciende, otro asciende. Una caja de color verde oscuro, cargada esa misma mañana, es elevada desde el muelle y asegurada en las profundidades del casco del Maersk Leo. En su interior, viaja el fruto del trabajo de cientos de personas, toneladas de pulpa de açaí congelada, cosechada de forma sostenible en la selva amazónica, procesada en una cooperativa cerca de Belém y transportada en barcaza y camión hasta el puerto de Salvador. El destino de esta carga es el puerto de Long Beach, en California.
18 horas después de la maniobra del Sines, el Maersk Leo zarpa, de nuevo con la ayuda del remolcador, en su largo viaje hacia el norte. 3 semanas después, el contenedor de Asahi llega a Estados Unidos. Es transportado a una planta de procesamiento en las afueras de Los Ángeles, donde se convierte en la base para batidos y bowls energéticos que se venden en cadenas de alimentos saludables por toda la costa oeste. En un gimnasio de Santa Mónica, una joven actriz, después de una dura sesión de entrenamiento, compra uno de esos bowls. Mientras lo come, revisa un guión en su tableta, sintiéndose revitalizada y concentrada. La energía que le proporciona ese superalimento del Amazonas, la claridad mental que le ayuda a preparar su audición, depende de una cadena logística que se extiende por medio mundo. El éxito de esa audición, un papel que podría cambiar su carrera, está, en una medida infinitesimal pero real, conectado a la habilidad de un marinero llamado Leo para asegurar un cabo en una noche húmeda en Salvador, permitiendo que el barco que transportaba su futuro desayuno partiera sin demora. Estas son las historias del éxito, las consecuencias positivas de un sistema que funciona como un reloj. Pero el poder del efecto mariposa del acero se revela con mayor crudeza cuando se contempla el contrafactual, la anatomía de un pequeño fracaso. Imaginemos un escenario alternativo. Durante la maniobra de atraque del Maersk Leo, uno de los propulsores azimutales del Sines sufre un fallo hidráulico inesperado. No es un fallo catastrófico, pero el remolcador pierde el 50% de su potencia y maniobrabilidad. Jonas y su tripulación, con una habilidad extraordinaria, logran evitar una colisión, pero la operación se detiene. Se necesita un segundo remolcador, que está ocupado en el otro extremo del puerto. La maniobra se retrasa 90 minutos. Un retraso de 90 minutos. En la escala de los viajes transoceánicos, parece insignificante. Pero las consecuencias se propagan y amplifican. El camión que esperaba las vacunas pierde su ventana de salida. Debido a las regulaciones sobre las horas de conducción, el conductor debe hacer una parada de descanso prolongada, y la entrega al centro de distribución se retrasa 12 horas. Este retraso provoca que se pierda la conexión con las camionetas de reparto a las clínicas más remotas, que solo viajan una vez al día. La campaña de vacunación en ese pequeño pueblo se pospone 48 horas. Durante ese lapso, una docena de niños que deberían haber sido inmunizados contraen la enfermedad. La mayoría se recuperará, pero uno de ellos, con una condición preexistente, sufrirá complicaciones permanentes. Una vida alterada para siempre por una fuga de aceite hidráulico a miles de kilómetros de distancia. Al mismo tiempo, el retraso en la salida del Maersk Leo tiene otras consecuencias. Ese barco debía liberar un espacio en el muelle para un buque Ro-Ro, Roll-on-Roll-off, que transportaba una carga de maquinaria agrícola fabricada en Brasil y destinada a Nigeria. El retraso del Leo obliga al Ro-Ro a esperar anclado en la bahía durante casi un día. Esta maquinaria es crucial para un programa de desarrollo agrícola financiado por una ONG internacional, programado para comenzar con la temporada de siembras. El retraso en la llegada de los tractores significa que los agricultores locales pierden la ventana óptima para plantar sus cultivos. La cosecha de ese año será un 20% menor de lo esperado, afectando la seguridad alimentaria de miles de personas y poniendo en peligro la viabilidad económica del proyecto. Es esta inmensa y aterradora red de interdependencias la que define el peso de la responsabilidad sobre los hombros de la tripulación del Sines. Su trabajo no es un simple servicio, es una función de la que depende la predictibilidad de un sistema global increíblemente complejo y frágil. Son los guardianes no solo de los barcos, sino del tiempo, de la sincronización precisa que permite que las cadenas de suministro funcionen. Cada decisión que toma Jonas, cada acción de Ricardo en la sala de máquinas, cada nudo de Leo en la cubierta, es un acto con un apalancamiento extraordinario. Son hombres comunes realizando un trabajo extraordinario, situados en un punto de estrangulamiento crítico del comercio mundial. Su éxito pasa desapercibido, absorbido por el funcionamiento normal del sistema. Su fracaso, por pequeño que sea, podría resonar en una sala de hospital, en un campo de cultivo o en la cuenta de resultados de una empresa al otro lado del planeta. El Svitzer Sines, por tanto, es mucho más que un remolcador. Es una herramienta para gestionar la entropía, para imponer orden en un sistema que tiende naturalmente al caos. Es la encarnación física de la confianza que los mercados depositan en la logística. El efecto mariposa del acero es una ley fundamental de nuestro mundo interconectado. Y en el corazón de ese efecto, en el punto exacto donde la intención humana se encuentra con la física bruta, se encuentra un pequeño remolcador rojo, un guardián silencioso cuyo trabajo diario es, literalmente, hacer que el mundo gire de la forma en que se supone que debe hacerlo, una historia a la vez.